Ok, hermano y hermana, aquí estamos ya gracias a Yeshua y cualquier otra consideración sale sobrando. Y tomamos la respuesta del hermano, ¿cómo estás? Más o menos. No. Aquí no hay términos medios. Exacto, hermano. ¿Por qué estás más o menos? Entonces quiere decir que estás más o menos con Yeshua. O sea, más o menos crucificado con él. No, tiene que ser entero. Porque el reino de los cielos es gozo, plenitud, paz, esperanza, bondad, para vivirlo ya hoy. No es para mañana, sí, y todo esto para vivir en amor de perdón. Nadie nos está obligando, porque el único que no obliga es Yeshua. En cambio, el diablo, ese sí que obliga. Estamos sin Dios bajo la... ¿Qué óvole, hermano? Dios bendiga. Dios bendiga, hermano y hermana. Pati. Ok, hermano y hermana. Aquí está el hermano Fabiani. También. Murió Jorge Zazueta. Ok, pues tenemos dos noticiones. No solamente Geo, o sea, Jehová, porque así se llamaba el hermano, ya partió, o sea, ya llegó a la primera muerte. Ahora nos está notificando que Jorge Zazueta también ya partió. Entonces, hermano, vamos en fila. No importa que tengas juventud rebosante o, hermano, el diagnóstico más favorable de los médicos. Los médicos son seres humanos también. Y ningún médico de la tierra puede sanar la lepra. Roberto, gracias. Entonces, hermano y hermana, la enfermedad es la lepra. No es el Parkinson, no es el cáncer, no es pues la disfunción eréctil, no es nada de lo que dicen. Todas estas son enfermedades que por causa del pecado entraron al mundo, ¿verdad? Porque Adán, pues Adán no se enfermaba, o sí se enfermaba Adán antes de la caída. No, antes de la caída todo era perfecto. Adán tenía una comunión con Yeshua perfecta, igual que Eva, pero sobrevino la caída tan solo en el capítulo 3. Ahora, hermano y hermana, la muerte y el pecado entraron por un hombre, pero también la vida y la resurrección entraron por otro hombre. Esto es Jesucristo, Yeshua. Y él ya venció a Satanás, aunque todavía Satanás, el príncipe de este mundo, pues tenga todavía pues su quehacer, ¿verdad? Pero le queda poco tiempo, hay sentencia sobre él. Él va a ir al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. ¿Dónde anda ahorita? Pues operando en los hijos de desobediencia. ¿Dónde anda ahorita? Y también está dentro de nosotros Satanás, la criatura vieja, el corazón perverso y engañoso, la mente satánica. Todo eso es Satanás. Hola, hermanita. Entonces, hermano y hermana, queda claro que nadie puede vencer a Satanás salvo aquel que ya lo venció. Entonces tú necesitas ir con él. Porque él es el único pastor, no existe otro pastor. Todos los demás que se hacen llamar pastores y pastoras y obispos y diáconos son un fraude, porque Dios dijo en Mateo 23, no llaméis a nadie con títulos eclesiásticos, ni obispo, ni rabino, ni maestro, ni apóstol, ni evangelista, porque Él es todo eso. Ok, perfecto, pero también tenemos la encomienda de hablar la palabra, porque así como Moisés fue enviado por Dios a Egipto a liberar, humanamente hablando, porque ¿quién liberó a Israel? ¿Moisés? No, hermano, fue Dios. Fue Dios. Él fue instrumento, pero tú y yo somos instrumentos para este tiempo. ¿Y Egipto qué es? Todo el mundo. ¿Y quién es el faraón de este mundo? Satanás. Entonces, hermano y hermana, ¿qué esperas para recibir poder de Dios? Porque este Moisés recibió poder para poder ir a Egipto y, pues, hermano, y que el pueblo le creyera. No todos, ¿verdad? Porque no todos creyeron. Entonces, necesitas llegar a Dios, volver a Dios, pero como se llega a Dios, arrepentidos. Arrepentidos. O sea, hermano y hermana, tú ya fuiste redarguido, ¿no? Y redarguida. O sigues creyendo que eres buena persona. No somos buenas personas.
y por lo mismo no podemos ser justos. Lo que sí podemos, nunca vamos a ser justos por nosotros mismos ni buenos, pero cuando vuelves a Yeshua, Él te justifica y te da por fe, ¿verdad? La justificación es por fe, de acuerdo a Romanos 5 y 6. Pero también, hermano, recibimos santificación para poder cada día vivir en la santidad verdadera, la de Dios, no la santidad del mundo. Bueno, la supuesta santidad del mundo, que básicamente consiste en disfrazarse de santo y de santa, como el Papa y como todas las, hermano, pues los que profesan este tipo de santidad espuria, porque eso no proviene de Dios. José Leopoldo. Ya llegamos. Ya llegamos, qué bueno, hermano. Y también llegó Eric, ¿verdad? Gracias a Yeshua. ¿Cómo está, hermano Tirso? Entonces, hermano y hermana, hay que estar en la alegría, porque como decíamos hace 8 días, si no ven en ti el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5:22, paciencia, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, por ventura van a querer conocer a Dios. Si no ven en ti eso, ¿no dice la Escritura que somos cartas expedidas por Dios, leídas por todos y todas? El testimonio de Yeshua, o sea, el Evangelio, tiene que ser testimoniado a todas las criaturas, pero eso no quiere decir que la vayan a recibir todos, porque no es de todos la fe. ¿Por qué? Pues porque hay simiente cainita, hermano. Hay hijos de Satanás, los cuales jamás se arrepienten. Ellos siempre van a justificarse de una forma u otra. Casi siempre por medio de la razón, ¿verdad? Pues hice lo que hice porque lo tenía que hacer. Y no es así con Dios. Tenemos que, hermano, reconocer lo que Job reconoció. ¿Qué reconoció Job? Soy polvo y miseria. Yo nada más te había escuchado de ti, pero no te habían visto mis ojos. Pero ¿quién era Job antes de esa revelación? Un justo en su propia opinión. Alguien que se la pasó alegando, pues que él era justo, que él estaba sufriendo indebidamente, condenando a Dios inclusive, hermano, para justificarse a él. Sin embargo, el final del libro es feliz, porque finalmente Job recibió la revelación, o sea, el nuevo nacimiento. Aquí hay que volver a nacer. Esto no es ser cristianos, no hay que ser cristianos. Hay que ser hijos e hijas de Dios, porque cristianos es una religión más. Está gobernada por pastores, por obispos, por eclesiásticos. ¿Tú te quieres poner ahí al servicio de ellos? No llaméis a nadie pastor. Mateo 23, 8, 10. No importa que Pablo lo haya dicho. ¿A quién le crees tú? ¿A Pablo o a Jesús? Pues claro, hermano. Hola, Eliseo. ¿Cómo estás, amado? Gracias a Dios, bien. Qué bueno, amado. Vivitos bueno. y coleando. Pues sí, vivitos, pero en el espíritu, ¿verdad? Porque también las cucarachas están vivitas, digo, las que están ahorita están coleando y vivitas, ¿verdad? Hay que volver a nacer. ¿Quién da el nuevo nacimiento? Ok, hermano, ok. Ningún pastor, en su opinión, ningún rabino. También ningún bautismo de agua te va a dar nuevo nacimiento, porque el bautismo que cuenta es el del Espíritu Santo. Y sí que lo vas a recibir si estás arrepentido y continúas hacia adelante con Yeshua, viviendo por fe y no por vista. Entonces, la noticia del día, ¿verdad, Giovanni? Estamos vivos de milagro. Esto no hay que olvidarlo ni un instante, así como también no hay que olvidar que hoy puede ser el día de la partida. ¿Por qué es benéfico recordar esto? Nos mantiene en juicio el simple hecho de no olvidar que somos mortales, pero no simples mortales, porque sin Dios, sin Yeshua, somos mortales perversos, ¿o no? ¿No has visto la perversidad que hay en ti? Los pensamientos de crimen, de lujuria, de codicia, de venganza. Bueno, entonces dejemos de tapar el sol con un dedo, porque eso no es posible. Mejor reconozcamos para que seamos investidos del poder de lo alto y nuestra alma, pues reciba justificación y salgan las culpas por haber sido pues mala hija o mal padre o mal hermano
o hermano y hermana, hay culpas en el alma de todo tipo, pero todas van a salir si tú crees en Yeshua. Tan de paso estamos que hoy puede ser el día de la partida. El orgullo, hermano, humano, es estorboso, constituye una piedra de tropiezo tremendo. Y es un fardo. Además es un fardo y es esclavitud. La persona orgullosa nunca está en paz, nunca está feliz. Siempre está, hermano, buscando creerse o sentirse pues mejor que los demás. ¿Por qué? Porque en el fondo, sin Dios queremos ser admirados y más aún adorados, porque es la dinámica del diablo, ¿verdad? ¿Qué busca el diablo? Ser adorado, hermano. Eso ya fue. Ahora estamos para darle la gloria a Dios, pero en obediencia, hermano. Y la obediencia dice que pues tomes tu cruz, que vivas en juicio contra la criatura vieja, lo que consiste en negarse a sí mismo, y estés con Yeshua llevando el vituperio. No te obliga, Dios no obliga, Dios invita, Dios exhorta. Bueno, hermano y hermana, entonces pues hoy tenemos toda esta predicación, va a estar en relación o con relación a pues lo más importante, hermano y hermana, la incredulidad. La incredulidad es probablemente el demonio más grande. La incredulidad, el escepticismo. La incredulidad es lo contrario a la fe, ¿verdad? Es lo opuesto a no creer. En este caso, a no creer en Dios. Hablamos de incredulidad hacia Dios, hacia la palabra, a eso me estoy refiriendo. Porque hay muchos incrédulos, millones, pero a la vez son crédulos, creen en todo, en quien sea. Lo opuesto de la incredulidad no es la credulidad, lo opuesto es la fe. El crédulo todo lo cree, no tiene conocimiento. Entonces, hermano y hermana, Satanás trabaja para desprestigiar a Dios, sin embargo, a la vez trabaja para Dios. Porque toda la creación trabaja para Dios, y aún Satanás trabaja para Dios. Si no fuera así, querría decir que Satanás es un ser independiente, y él no es independiente, él depende de Dios. Entonces, hermano y hermana, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra demonios, entre ellos la incredulidad. Así es, estos demonios tienen nombres, muchos de ellos, a nivel humano: envidia, celos, codicia, ingratitud, dureza, juzgar a los demás, mentir, ira, rencor, son demonios. Un psicólogo no puede darte herramientas para someter estas cosas porque ni siquiera le llaman demonios. ¿Hasta cuándo vas a quedarte, hermano y hermana, en la cisterna? Porque tenemos que ser sacados de la cisterna, como Jeremías, o del agua, como Moisés. Job también estaba atrapado en el legalismo, en la religión. Dios no es religión. No se trata de ser cristianos. Se trata de ser hijos e hijas de Dios, porque a los que creen en su nombre les da potestad de ser hijos e hijas de Dios. Qué bueno, hermano y hermana. Entonces, pues, con estos pormenores podemos pues seguir adelante. Toda la predicación va a redundar en este tema importantísimo, la incredulidad, porque muchos de aquí están literalmente atrapados ahí. Hoy en día, más que nunca, la incredulidad tiene gran poder. Estamos en una época científica, tecnológica. Para muchos y muchas ateos y ateas, Dios es ridículo, la idea de Dios, obsoleta. Sin embargo, hermano, tú has encontrado que Dios no es religión, que este libro, la Biblia, no es una religión, aunque con ella hayan hecho muchas religiones. Y vemos también, hermano, dentro de las muchas arrogancias, porque esta palabra sí cabe en plural, que hay en las religiones, pero yo siempre hablo del cristianismo. ¿Por qué? Pues porque es la religión que habla del Mesías, pero mal. ¿Por qué? Pues, hermano y hermana, el cristianismo no lo fundó Dios. Es imposible que el Mesías de Israel
haya venido a fundar una religión llamada cristianismo. Si lo ves desde esa perspectiva vas a darte cuenta. Además, ve los frutos de las personas que profesan esta religión, esta multireligión. Ve los frutos, obsérvalos, pero con el Espíritu Santo, porque es muy engañoso. El diablo manufactura el fruto del Espíritu Santo. Millones de cristianos creen tener gozo, paciencia, paz, todo el día hablan de eso, pero observando más detenidamente, escudriñando sus frutos, vemos que no, porque dependen de pastores, porque aman a Dios con su corazón, cuando esto es una aberración, amar a Dios con el corazón. Se ama a Dios con el alma, no con el corazón. Si el corazón es perverso, maldito, engañoso. Perfecto, hermano. Entonces, muchos cristianos, ¿verdad? Llegan, yo estoy orando por ti, voy a orar por ti. ¿Quién te pidió que ores por mí? Es muy común ver a estos cristianos y a gentes de todas las religiones. Van a los hospitales, van a los presidios. Estoy orando por ti. Espérame, ¿tú quién eres para orar por mí? La oración te la tienen que pedir para que sea efectiva. Tú, por otro lado, oras día y noche por la simiente escogida, o sea, la simiente de Adán. Bueno, hermano y hermana, pues tenemos 8 versículos o secciones bíblicas que nos van a hablar de la incredulidad, que es lo opuesto a la fe, no lo opuesto a la credulidad. Eso que quede muy claro. Porque en ese sentido, el que cae en incredulidad o la persona que cae en incredulidad ya cayó en todos los pecados. Es la puerta grande para entrar a todo. Si ya no crees en Dios y en sus promesas, te entregas por completo al diablo. Gracias a Dios. Hola, Miguel. Y estoy hablando para las personas que ya están caminando con Dios. Porque en ese sentido, pues también tenemos una lucha contra la incredulidad. Pero aquellos y aquellas que todavía no han vuelto a nacer, están lidiando con este demonio, o este demonio más bien está lidiando con ellos para que no creas, para que descalifiques el mensaje. Y muchas veces al que te da el mensaje a nivel humano, ¿verdad? Pues descalificas a la persona y con eso ya. Ahora, a mí me puedes descalificar, pero a Dios no. Y a ti te pueden descalificar y lo hacen, pero a Dios no. Descalificamos al ser humano, pero no a la palabra. Perfecto, pero yo quiero que sepan que es un demonio, se llama incredulidad, y que en el nombre de Yeshua ustedes lo tienen que someter para que puedan recibir por fe las promesas de Dios y el mismo Espíritu Santo. Entonces, si tienes el Espíritu Santo, ya no vas a andar desnudo, porque el que no tiene el Espíritu Santo está desnudo ante Dios. Es tan fácil, hermano, es increíblemente fácil reconocer y aceptar. Aquí el problema es que no están cansados del pecado, muchos todavía les gusta. No se han dado cuenta que el pecado es muerte, es esclavitud, es separación con Dios y finalmente puede llegar a ser segunda muerte. Sí, la condenación. Allá hay millones de católicos que creen que hay un lugar llamado purgatorio al cual pueden ir en caso de que no hayan aquí alcanzado la perfección. Fíjate, hermano y hermana, estas doctrinas miserables, malditas. Otros cristianos creen que ya son salvos, siempre salvos. Que porque nada nos separará del amor de Dios, ni la muerte, ni la espada, ni lo alto, ni lo bajo. Hablo de Romanos 8:35. Perdón. Otros creen que con el bautismo y el certificado ya están asegurados. No es así, hermano, no le creas a los humanos, tú tampoco me creas a mí, pero abre tu Biblia y si todo lo que te digo te checa, es porque el Señor te lo está confirmando. Porque su palabra es muy sencilla. Además, yo vengo aquí al mismo nivel que tú. Soy un pecador, un miserable. Sin Dios soy Hitler, peor que Hitler. Pero tú también. Porque ¿por qué nada más yo o unos cuantos? Entonces la incredulidad está estorbando tanto a aquellos y aquellas que todavía no han recibido el nuevo nacimiento
y a muchos y a muchas que ya están caminando hacia la acción celestial, pero pues el demonio de la incredulidad sigue hostigando. Porque Satanás propaga chismes acerca de Dios. Y esta palabra es locura para la razón humana. Es muy fácil caer. La razón humana no aprueba, no ve lógica la encarnación de Dios. ¿Cómo? Dios hecho carne. ¿Es esto racionalmente posible? No, no es racionalmente posible. Es ilógico. Esa es la razón humana. El hombre natural no entiende las cosas de Dios porque han de ser percibidas, entendidas y discernidas por el Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 1 y 2. Incredulidad. Vamos a ver estos pasajes acerca de la incredulidad. Primero vamos a ver dos en la Torá, malamente llamado el Antiguo Testamento, para ver el ejemplo de Israel. ¿Quién más? Los edificadores conocían a Dios. ¿Cuántas veces se dejaron llevar por la incredulidad? Una y otra vez. Vamos al primer versículo en Números 14:11, por favor. Dos ejemplos de la incredulidad del pueblo de Israel, de la incredulidad en aquellos tiempos. ¿La incredulidad de Israel está hoy vigente? Sí. Claro que está vigente. Siguen sin creer en el Mesías, pero sabemos que hay un velo. Sabemos que el velo, en lo referente al pueblo de Israel, será descorrido durante la gran tribulación, no antes, El asedio. porque hoy es el tiempo todavía de la iglesia, es el tiempo de los gentiles, pero también de un remanente judío, para que formen, ¿qué? La iglesia, la novia, Y el cuerpo. el cuerpo de Dios en la tierra. Perfectamente. Entonces, el primero en Números. Aquí estamos estudiando esta bendita palabra, hermano. Ya dejamos Egipto, allá está Egipto. ¿Lo oyes? Allá hay droga, pero no me refiero nada más a la coca y a la mota. No, no, hermano. La droga del sexo, la droga de internet, la droga de la escuela, de los libros. Bueno, pues también hay que mencionar que hoy es el tercer domingo del mes. Esto quiere decir que el domingo que entra no vamos a venir aquí, mas tú vas a seguir pues con Dios, ¿verdad? Porque tú no dependes del hermanito Elías, estarías perdido. Yo me muero hoy, ¿y qué? Y primero Dios nos vemos el domingo 31 de marzo. ¿Sale? 31 de marzo, para que después pues no vengan a decir que aquí no decimos, sí decimos. Y bueno, nuevamente la noticia, Geo, el hermano Geo ya no está, pero también Jorge Zazueta ya no está. Entonces, pues hermano, la verdad que esto sí constriñe, pero tampoco por eso nos vamos a detener y nos vamos a clavar en la tristeza, ¿verdad? Porque este es otro megademonio, la tristeza y su parienta, la nostalgia, la depresión. Bueno, entonces Números 14:11, el ejemplo de Israel de incredulidad, porque las cosas que acontecieron, ¿para qué acontecieron? Entre otras cosas. Para darle la gloria a Dios. Así es, y para que tengamos ejemplo de lo que sucedió con el pueblo escogido, el primogénito de Dios, Israel. Y mira que siguen en incredulidad, pero hay un remanente. Y tú cuando hablas no haces acepción de personas, este sí, este no. Porque es grave, grave pecado. Aunque no hay pecados graves y menos graves. Pecado es pecado. Pero bueno, hermano, humanamente hablando es muy grave callarse la boca en el sentido de no hablar la palabra. Tú tienes que hablar la palabra porque así va a crecer también el testimonio de Yeshua en ti. Claro que hay que estar preparados para ir a hablar. Aún Moisés, y lo vamos a ver hoy en el capítulo 4, primero recibió poder porque él no quería ir. Empezó a justificarse. Yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Bueno, hermano, mientras pongamos pretextos, Dios te va a usar.
No te va a usar porque es un caballero. No podemos ir obligados. No soy pastor. No soy el pastor. Pero solo hay uno. Bueno, ok, ese. Con él vamos, no con un ser humano. Perfecto, hermano. Fíjate, Números 14, 11. Ya habían pasado las 10 plagas. Ya había salido Israel. Ya habían cruzado el Mar Rojo. Ya estaban en Cades Barnea, un lugar muy próximo a la tierra prometida. Justamente desde ahí fueron enviados los 12 espías, de los cuales 2, Josué y Caleb. bueno, pero ya quedamos que vamos a empezar a hablar más de Caleb, ¿verdad? Porque no se le ha respetado mucho o dado el crédito, pero bueno, Josué y Caleb fueron 2 de 12 que sí tuvieron fe en las palabras de Yeshua y trajeron, hermano, un testimonio maravilloso, aunque no fue recibido, ¿verdad? Prevaleció mucho más la voz de los 10 espías, timoratos y cobardes. Acuérdate que en Apocalipsis 21 dice que los hechiceros, los incrédulos y los cobardes no entrarán en la primera resurrección. Y si no entras en la primera resurrección, que es el milenio, pues solo queda el lago de fuego y azufre, la segunda muerte. Ahora, hermano, en la vida le hemos creído a cualquiera, ¿verdad? A cualquiera. ¿Cómo está, mi hermano? Te digo, éramos crédulos, ¿no? Llegaba uno y yo te voy a hacer grande, yo te voy a traer las estrellas, yo te voy a hacer fe. Creíamos en lo que sea. Y ahora que es Dios quien casi nos está rogando para hacernos sumo bien, una transformación que nadie puede lograr hoy por hoy en tu vida y en la mía, liberarte de la potestad de Satanás, ¿quién puede? ¿Un exorcista no podrá? Son mentirosos. Yo no estoy negando que haya posesiones demoníacas, sí que las hay, pero la vía para sacar a esos demonios, que no a la criatura vieja, porque tú no puedes exorcizar a la criatura vieja, ¿o sí? No, solo podemos someterla y atarla, porque ella va a estar con nosotros hasta el fin. Así es. Muchos cristianos y cristianas dicen, no, ya Jesucristo juzgó el pecado, ya juzgó a la criatura vieja. Sí, ya juzgó el pecado, pero hermano, eso no nos exime de tener esta guerra contra la criatura vieja de la cual el mismo Yeshua habló. Al decir, toma tu cruz y sígueme, ¿qué quiere decir eso? Pues que, hermano, que tienes que estar peleando contra tu criatura vieja, venciéndola, porque no estás peleando contra ella con tus fuerzas. Es Él en nosotros. Si tú quieres, Él lo hace. Ahora, ¿para qué? Para servirlo. Todo esto es para poder tener el camino libre y expedito, para poder servirlo. ¿Cómo vamos a ir ahí a predicar, hermano, controlados por la lujuria? Por poner un ejemplo. Se te van a ir los ojos con los hermanos y las hermanas. ¿Cómo podemos hablar la palabra de Dios y ser fehacientes, creíbles por la gracia de Dios, si estamos ahí nada más buscando a quién sacarle algo? Tenemos que ser limpiados. Lo primero que hace es limpiarnos de culpas. Adiós culpas. Porque por las culpas, lo vuelvo a decir, muchos están atrapados en el alcoholismo, en la piedra y en otro tipo de drogas peores, que son las espirituales, definitivamente. Estás ahorita, por ejemplo, atrapado en la homosexualidad, no hay problema, Dios te va a restaurar. Si tú, por ejemplo, estás en ese pecado, que por supuesto que no es el más grave, porque no hay graves y menos graves pecados. Lo digo porque en el cristianismo se dedican sistemáticamente a lastimar a los gays, ¿verdad? Diciéndoles que ese pecado, hasta dicen muchos de ellos que ese es el pecado imperdonable, ridiculez absoluta, ¿verdad? Entonces, hermano y hermana, ahí hay muchos atrapados en esto, que si tú les hablas del amor de Dios, de la justicia que es por fe, ellos, los escogidos que estén preparados, van a ir, porque en el fondo sienten vergüenza, aunque salgan a desfilar 50 veces. Queda una vergüenza, gracias a Yeshua. Ahora que si cruzas la frontera, hermano, y pasas a lo que en el mundo le llaman psicopatía, pues eso ya es lo más grave. Un psicópata que mata y roba y viola y no siente la menor culpa.
el programa del diablo, o dentro de la agenda del diablo, uno de los puntos cardinales es homosexualizar a la población. En parte porque el mismo antimesías va a ser gay para poder controlar a todos. Himalaya de aquellos y aquellas que estén condenando a los gays creyendo que son mejores que ellos, ¿verdad, hermano? Bueno, entonces vamos de lleno, hermano, a ver Números 14, 11. Te decía, ya Israel estaba en Cades Barnea, casi frontera, por no decir frontera, con la tierra prometida. Primero se mandaron a los 12 espías para que trajeran una muestra de la tierra prometida. Y acuérdate que trajeron, ¿verdad? De lo mejor, hermano. Un racimo, un mega racimo, que entre dos tenía que ser cargado. Sin embargo, el pueblo se dejó llevar por la incredulidad. Mira estas palabras, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? Porque va para ti y para mí, hermano. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Más tarde Pablo, y lo vamos a ver hoy en Hebreos, dice que por qué causa no entraron. ¿Por qué causa irritaron a Dios? Por incredulidad, nada más, porque no creyeron. Porque si tú no crees, tampoco vas a prevalecer. Esto es por fe, pero la fe lleva a la obediencia. No es nada más tengo fe y creo. Es, si tienes fe sobrenatural, eso te va a llevar a las obras de Dios, no a hacer obras, sino a vivir en las obras de Dios. Y hermano y hermana, dice Dios a Moisés para todo el pueblo, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? La causa de la irritación divina era la incredulidad. Nada más. ¿Hasta cuándo no me creerán? Estaban en la incredulidad, dejándose vencer por la incredulidad, con todas las señales y prodigios que he hecho en medio de ellos. ¿Qué clase de prodigios y señales hizo el Dios de Israel a su pueblo? Las 10 plagas, hermano, y todo lo que sucedió en el desierto, y a pesar de eso, el grueso de ellos no creyeron. Por esa razón no entraron en la tierra prometida, ni en el reposo, dice en Hebreos. ¿Por qué causa? Por incredulidad. Entonces, hermano, ¿cuántas señales te ha dado Dios de que Él es Dios para que le creas? Estamos vivos nada más por su gracia hoy. Ya esa señal debería de ser razón suficiente. Pero es que no es nada más eso, hermano y hermana. Cuenta tus bendiciones, sal del lamento, sal de estar nada más buscando los faltantes, las ausencias. Falta esto, falta lo, ¿y qué? Y todo lo que hay que, todo lo que hay que. Es como llegar a una mesa bien puesta, aderezada, llena de manjares y falta el salero. No, falta el salero. Está el diablo detrás de todo esto. Bueno, sobre este mismo evento en el libro de Deuteronomio, por favor vaya al capítulo 9, versículos 23 y 24, sobre el mismo evento. ¿Cuál evento? El evento histórico de que Israel ya estaba en Cades Barnea y ya podían y debían entrar a la tierra prometida, a poseerla, a tomarla. Gracias a Dios puso a Caleb y a Josué. De no ser por esto, pues no hay tierra prometida. Josué no era tibio, hermano. Por eso es que es verdaderamente la obra de Dios en Josué admirable. Así es. Hola, Zambrano. Sí, ¿cómo estás, Elías? Muy bien, Zambranito. Bueno, Dios bendiga. Gran escuela de aprender a amar, ¿verdad? En el amor de perdón. No importa que te sepas la Biblia, no importa que vengas a decirme que el verdadero nombre de Dios es Jehová. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el amor? Deuteronomio 9, 23 y 24. Y cuando el Señor os envió desde Cades Barnea, que quiere decir lugar de juicio. Aquí hemos dicho es Cades Barnea. Aquí llegas y llegas a un lugar de juicio, porque hay palabra viva, porque la ofrenda que te dan los hermanos, en realidad no te la dan los hermanos, te la está dando Dios por medio de los hermanos. Y la palabra que yo hablo no te la estoy dando yo. ¿Yo qué? Entonces ve la responsabilidad, ve lo delicado de esto, de que tú vengas y le recibas a Dios pues una ofrenda, pero te rías de la palabra. No, hermano.
Mejor ve con Rolando, ahí no es Cades Barnea. Ahí no hay nada, hermano. Y cuando el Señor os envió desde Cades Barnea, y Dios nos ha enviado, ¿verdad? Ir por todo el mundo. Bueno, eso no quiere decir que te vayas al aeropuerto y por todo el mundo. Que empieces a hablar la palabra ahí donde vives, en chiquito, con tus amistades, con tus familiares. Bueno, perdón eso de amistades, ¿verdad? Ya quedó atrás. No, ya conocidos, prójimos. Mi amigo es Dios, tu amigo es Dios. Él sí es amigo, Él sí responde. Amigos y amigas en la tierra te cobran todo. Así es, hermano, aplicable solamente a Yeshua, así es. Pero hoy en día la amistad es un mega ídolo. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? Tengo 6,200. ¿A cuántos conoces de ellos? Pues a ni uno, y aunque los conocieras a todos, ¿qué? Vamos a llevar amistad con Dios, reconciliados con Dios. ¿Cuál es la clave? Dejar de estar diciendo yo soy bueno, justo y santo, levantar las manos, decir soy culpable, para que en ese momento las culpas salgan y seas libre de la lepra. La confesión, pero con Dios, no con el fulano disfrazado de santo. Vengan a mí, yo los confieso. Así es, hermano. Ve con tu pastorcito y que confiésate para que recibas la absolución. Miseria, hermano. La absolución, el único que absuelve y perdona pecados es Yeshua. Y esta escritura de Juan 20, de que a quienes retuvieres los pecados, yo se los retengo, y a quienes se los remitieres, está pues totalmente interpretada, ¿verdad? Eso no quiere decir que Dios le dio potestad a una iglesia o a una persona, potestad para perdonar y remitir pecados. Acá está Audelio, hermano, gracias a Yeshua. Así es, sí, así es. Esto no protege, hermano. Es que vengo a trabajar. Ven a trabajar, sí. Se fue al inframundo 8 días. Ok, hermano. El inframundo no es el metro Insurgentes. Es el pecado. Hay muchos ricos, en su propia opinión, económicamente hablando, que viven en el inframundo, en Las Lomas, en Polanco, en Virreyes, en el Pedregal. Bueno, y cuando el Señor os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, ¿verdad? Esa tierra se la había prometido a Israel desde el tiempo de su abuelo, Abraham. A él mismo, a este Abraham se le dijo que Israel tendría una etapa larga de esclavitud de más de 400 años. Y que eventualmente lo redimiría de esa servidumbre, como en realidad sucedió, pero se trata de sombra y figura de lo que es una verdadera liberación, la que opera Yeshua. Porque los israelitas dejaron de ser esclavos en Egipto, pero no salieron espiritualmente, seguían siendo esclavos en el desierto, la mayoría quedó postrado, solo entraron 2 con sus familias de la generación original. Bueno, perfecto. Y cuando los envié desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato, o sea, incrédulos, porque en este contexto, incredulidad y rebeldía es lo mismo. Fuisteis rebeldes al mandato de Dios, aunque aclaramos, Dios no manda, exhorta. Vuestro Dios, y no le creíste. No creyeron en Dios, ni obedeciste a su voz. Claro, si no crees, pues mucho menos vas a obedecer, ¿verdad? Todo comienza con creer, con tener fe. Luego, cuando la fe es de Dios, eso lleva a la obediencia. El caso perfecto, el arquetipo perfecto es Abraham. Abraham creyó, le fue contado por justicia y inmediatamente empezó a obedecer a Dios. La primera orden que recibió, sal de la casa de tu padre y de tu madre y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Porque la fe sin obras está muerta. ¿Cuántos dicen tengo fe, pero no tienen las obras de Dios? No están en las obras de Dios. No están ejecutando, ¿no? No, porque no suben a la cruz. Tienes que subir a la cruz con Yeshua, permanecer ahí con Él para que el poder de la resurrección opere en ti y seas
un pequeño Jesús en la tierra, así te lo digo. De eso se trata, ¿no? Si el pecado ya está atado, Yeshua nació sin pecado, perfecto. Entonces, pues en ese sentido, pues era y es el ser perfecto. Pero tú tienes que, así dice la palabra, como Él vivió, así vivid ustedes. ¿Para qué vamos a imitar a Pablo? No, pues, bueno, Pablo en 2 ocasiones dijo, imitadme a mí. En otra ocasión dijo, imitadme a mí como yo imito a Yeshua. Pero ¿para qué dar ese rodeo? Y además no te recomiendo que imites a Pablo, porque Pablo es un personaje muy controversial. Claramente misógino, claramente pues arrogante en muchos versículos y soberbio. Bueno, ok, hermano. Entonces, Dios se queja con Israel por medio de el siervo Moisés, de la rebeldía, es decir, de la incredulidad, del escepticismo y tibieza, porque toda incredulidad es tibieza, en cuanto a tomar la tierra prometida. Ahora, ¿tú cómo entiendes esto espiritualmente? ¿Qué es lo que hay que tomar? ¿Una tierra? No, hermano, hay que recibir a Yeshua y hay que recibir la tierra, pero espiritual, o sea, el Espíritu Santo. Esa es la tierra espiritual. La prueba de que el Espíritu Santo es una tierra es que da fruto. ¿Cuál fruto? El de Gálatas 5:22. Aquí está Anita y Memo, gracias a Yeshua. Hola, qué bueno que llegaron, aunque sea 42 minutos tarde. 42. Qué bueno, hermano, los que llegaron temprano no se sientan más y mejores que los que no llegaron temprano. Porque no por llegar temprano, o en otras palabras, no creemos en ese dicho de misera de que Dios ayuda a los que madrugan. No, porque siempre hay uno que no duerme y ya le ganó al que madruga. Así es, te ganó. Perfecto. Versículo 24. Rebeldes, incrédulos, habéis sido al Señor desde el día que yo os conozco. ¿Quieres repetir este ejemplo, el de Israel? Perfecto, hermano. Pues vamos ahora ya al nuevo pacto a ver estos versículos sobre la incredulidad, habiendo visto estos dos ejemplos que básicamente es el mismo de la incredulidad o rebeldía de Israel hacia Dios en el tiempo de Moisés. Trasládate a Mateo 13:58, por favor. Acuérdate de Abraham que no dudó por incredulidad, se fortaleció en fe, creyendo que Dios es todopoderoso. Mateo, hermano, llamado por los mesiánicos Matitiau. Sí, hermano, sí. Conocen todo, pero no tienen el amor de Dios. ¿Ya estás en Mateo? Fíjate, 13:58. Dice, y no hizo allí, hablando de Yeshua, muchos milagros. ¿Por qué causa? A causa de la incredulidad. Tremendo este versículo, porque por incredulidad no estás viviendo en la dimensión de Dios, la cual es de vivir de milagro en milagro. O sea, con Dios no paras de ver los milagros. Todo el día se ven milagros. No estoy hablando de milagros como los del mundo, ¿verdad? No, hermano. Esto es más sencillo. El simple hecho de estar vivos es un milagro. Pero si te pones a cuentas con Dios en el sentido de que si recibes al que vino, pues vas a empezar a ver milagros muy grandes, conversiones de personas, hermano, y en primer lugar el milagro de tu propia conversión. Entonces no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de las personas. ¿Cómo quieres agradar a Dios sin fe? Es imposible, dice en Hebreos 11. A Dios es imposible agradarlo sin fe. Tú estás creyendo en el invisible y amando al invisible, pero resulta que el invisible se va haciendo visible cada vez más hasta que un día lo veamos cara a cara. ¿No se hace visible Dios? En cuanto crees en Él, diario empiezas a crecer y empiezas a ver, hermano, cómo el invisible se hace visible por medio de la creación, porque las cosas que son creadas o que fueron creadas remiten al increado. Pues ¿quién creó al árbol? ¿La semilla? No, ¿y quién creó a la semilla? Dios. Perfecto, hermano. Muy bien, entonces no esperes milagros si no tienes fe.
El entendimiento no trae milagros. No, la fe trae milagros. Pero la fe sin entendimiento tampoco sirve. Es una fe ciega, fanática, que lleva al fanatismo rápido. Así es, te empiezas a creer Moisés en México, El Salvador de Venezuela. ¿No se creen los políticos redentores y salvadores? No se presentan con estos nombres. Bueno, ya López ya sobrepasó, ¿verdad, hermano? Él ya es una adicción para muchos. Él sabe que entre más adictivo se haga él, más popularidad va a tener. Y si todos los días hace una conferencia mañanera, pues ¿qué está tratando de hacer? Claro, hermano, de volver adictas a las almas, a él. Es el culto a la personalidad, es el culto al ser humano. Vamos al siguiente versículo, por favor, en Marcos 9, 23 y 24. No está pidiendo Dios diezmos y ofrendas. Los que piden diezmos y ofrendas son los pastores, los sacerdotes, los rabinos. Ellos piden ofrendas, en el nombre de Dios dicen. Pero ni siquiera Yeshua habló de ofrendas. Nunca, ni una sola mención a dar dinero. Cuando hablaba de eso, hablaba a judíos que estaban bajo la ley. Sí, da tu ofrenda, pero no a la iglesia. No era dinero. Bueno, te voy a pasar un dato fundamental. El único que habla de ofrendas y diezmos en toda la Biblia es este personaje Pablo. Ni Santiago, ni Juan, ni Pedro, ni Judas hacen una sola mención a ofrendas económicas. Ese dato ya es revelador. Algo está mal. Algo está mal, hermano. Y Dios nos los está revelando. El cristianismo no procede de Dios. Malaquías es del Antiguo Testamento, Miriam. Yo estoy hablando del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sí la ofrenda, parte de la ofrenda eran económas, aunque había de otro tipo, ¿verdad? Sí, cereales, granos, animales. Vaya al Levítico, desde el capítulo 1, ahí están los diferentes tipos de ofrendas. Pero, ¿tú eres Israel terrenal? No, tú perteneces a la Israel de arriba, celestial. La ofrenda eres tú, soy yo. Perfecto, hermano. Bueno, pues Marcos 13:58. Ah, no dijimos 13:58. 9, 23, 24. Increíble, hermano y hermana. Fíjate, tú sabes, llegó un padre de familia a buscar sanidad espiritual, corporal, ¿verdad? Corporal. Para su hijo, es lógico, ¿verdad? ¿Qué padre quiere ver sufrir a su hijo? No, sin embargo, los que hacen sufrir a los hijos, paradójicamente, son los padres. ¿Por qué? Pues porque nadie puede ser padre y madre verdaderamente si no conoce a Dios. ¿Cómo? Es imposible. Perfecto. Llegó a buscar sanidad corporal con Yeshua, pero era un incrédulo, hermano. Le costaba trabajo creer que Jesús podía y puede curar tu enfermedad corporal. Pero ¿de qué te sirve la sanidad corporal si sigues espiritualmente enfermo? ¿De qué sirve? De nada. Necesitamos ser sanados espiritualmente. La enfermedad se llama pecado. Esa es la lepra verdadera. Y con Yeshua, con Jesús, hay libertad de culpas. No vas a quedar libre de pecado, vas a quedar libre de culpas y de condenación. Pero no de pecado, porque el pecado sigue dentro de nosotros. Lo que sí es que vas a recibir poder para someterlo, para que ya no te lleve la codicia a robar, para que ya no te lleve la lujuria a engañar a tu esposo o a tu esposa, para que ya no te lleve el rencor a lastimar a tu papá o a tu mamá, que ya están viejitos y que ya no los aguantas. Porque acuérdate, Romanos 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me va a ayudar? Gracias a Jesucristo que venció a Satanás. ¿Quieres poder? Ve con Dios. Bueno, ok, pero hay un demonio interponiéndose. Se llama la incredulidad. Ese es el demonio mayor.
Y llegó este señor a buscar sanidad corporal para su hijo. Y mira este diálogo entre el Mesías y este padre de familia afligido por su hijo. Entre otras cosas, ¿verdad? Porque dicho sea de paso, sin Jesús es aflicción permanente, ¿verdad? Tú quieres seguir afligido, afligida, afanoso, afanosa, ansioso, ansiosa, nervioso, nerviosa. ¿Quieres eso? ¿No anhelas ya paz? ¿Ya entendiste que solo la paz de Dios? No es la paz del viaje, no es la paz de la mota, eso no es paz. Así es, hermano. Me voy a ir a Europa a buscar la paz. Perfecto, a la India, ¿verdad? Se volvió famoso. Así es, hermano. Entonces, hermano y hermana, agárralo desde el 23. Ya te puse el contexto. Este padre buscando sanidad para su hijo, el cual muchas veces la enfermedad lo echaba en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, dice este hombre al Mesías, si puedes hacer algo. Bueno, pero hay cierta humildad, ¿no? Como aquel hombre que, si quieres ayudarme, a otros que ayúdame, dame. Así es, hermano. Llega con cierta humildad. Si algo puedes hacer por mí, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Humildad, hermano. En ese sentido también aplica el refrán ese miserable, pero aplicado a Dios en la forma del pedir. Sí, hermano, pues ¿cómo? Sí aplica para con Dios. ¿Cómo pides? Pues sí, eso es fundamental. Ayúdate que yo te ayudaré. Ese es del diablo, ayúdate que yo te ayudaré, es del diablo. Tú no puedes hacer nada por ti. Es más bien, ten fe. Entonces, fíjate, hermano, le contesta el Señor a este hombre. Mira, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. También es un versículo que en la iglesia apóstata, así es, lo tuercen, ¿verdad? No, pues aquí dice que todo. No, hermano, todo dentro de la voluntad de Dios. Entonces, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible, todo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿ok? Para que no te vayas a, así es, hermano, a volarte la barda. Fíjate, inmediatamente este hombre, el padre del muchacho, clamó y dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, dame el poder para vencer a esta maldita incredulidad que me impide creer plenamente en ti, entregarme plenamente a ti. Entonces, este hombre reconoce su incredulidad y tenemos que reconocer que por naturaleza somos incrédulos para Dios, hacia la palabra de Dios, porque la palabra es contraria a nosotros. Entonces, toma el ejemplo, hermano, y pídele al Señor, si es tu caso, ayuda a mi incredulidad, o sea, dame fuerza para creer en ti, para someter este demonio que todo el día está o no está. Inclusive, te digo, ya andando con Dios, ¿ok? Los que ya andan con Dios nunca dudan. Claro que sí, hermano, porque el diablo se encarga de esto. Claro que sí, así se va curtiendo el carácter espiritual. Claro. Pues ahí está Abraham, ¿cómo creció en fe? Pues por medio de las pruebas. Gracias por las pruebas, hermano. Perfecto. Vamos al siguiente versículo sobre la incredulidad. En este mismo evangelio, Marcos 16:14, el último capítulo de este evangelio. Marcos, llamado por los mesiánicos Mordejai. Tampoco importa, ¿verdad? 16:14, finalmente, ya en su resurrección o después de la resurrección, sabes que Yeshua se mostró, ¿verdad? Con muchos y muchas, dice Pablo en 1 Corintios 15, que en una ocasión a más de 500 personas. Apariciones verdaderas, ¿eh? No era el rayo azul, ni el holograma aquí de Yeshua, no. Eso va a pasar,
con el falso Mesías, ¿verdad? ¿Van a creer? Pues sí, hermano, el diablo tiene mucha potestad. Así es, príncipe de la potestad del aire. Era tan real que comía con ellos. Así es, comió con ellos. Finalmente se apareció a los 11, eran 12, pero ya no estaba uno, Judas. Judas ya se había ahorcado, dando muestra de que no se arrepintió. Tan sencillo, si se hubiese arrepentido o si se hubiera arrepentido, no se hubiera colgado. Ok, hermano. Entonces, después, tú sabes, fue cubierto el puesto del Judas, allá en el libro de los Hechos dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en Galilea, ¿verdad? Estando ellos sentados a la mesa, como tú y yo estamos hoy sentados a la mesa espiritualmente, comiendo de la mesa de Dios y dando de comer a otros de la mesa de Dios, o sea, la palabra. Espiritual, claro, estoy hablando espiritualmente. Y mira el reproche, y les reprochó a los 12, bueno, eran 11, pero había más de 11, ¿verdad? Porque también habían hermanas. Les reprochó su incredulidad y dureza en el alma, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y principalmente a las mujeres. Ahorita lo vamos a ver. Esto es lo que reprocha a Dios, no la falta de cultura, ni la falta de conocimiento, ni nada, la incredulidad, esto es todo. La duda, ¿no? Es que la incredulidad empieza con la duda, y si tú consientes con una duda, va a venir, exacto, hermano, más y más dudas, inmediatamente, claro que sí, hermano. Entonces, este fue el reproche, que no habían creído a aquellos que le habían visto resucitado. Ahora, esto también tiene que ver con nosotros, porque tú estás hablando hoy, espero, ¿verdad?, de aquel que resucitó de entre los muertos. ¿Te creen? 1 entre 100 te cree. Ahora, con eso basta, porque también así lo aprendemos de Hechos 17. Pablo le estaba hablando a todos los atenienses y solamente dos personitas. Ok, entonces no esperes que crean todos en este mensaje que es locura para el mundo. No es masivo. Ok, pero también es cierto que hay que rodear a las almas, porque no a la primera van a creer, ¿verdad? No. Tienes que seguir hablando. Perfecto, hermano. Pues este es el reproche. Y ahora nos vamos a Lucas 24, 10 y 11 para corroborar este versículo que acabamos de ver. 24, 10 y 11. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, Miriam, nombre muy común, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Qué le dijeron ellas a los apóstoles? Que habían visto al Señor. Así es, hermano. Que no estaba en la tumba, en el sepulcro. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella, y no las creían. Los mismos apóstoles. Entonces queda claro que tenemos una lucha contra la incredulidad, no solamente la que nos aqueja a nosotros, sino la que aqueja a aquellos y aquellas que tú le estás hablando. Porque no te van a creer, entonces tienes que orar por esas personas, pedirle a Dios que quite la incredulidad de ellos para que puedan recibir el mensaje. Vamos al penúltimo versículo sobre la incredulidad en Hebreos 3, del 12 al 19. Aquí son varios versículos porque es todo un bloque, no se puede sesgar. Hebreos 3, del 12 al 19, el tema, la incredulidad. Por eso Éxodo 4 viene a bien, puesto que ahí también está el tema de la incredulidad. No me van a creer, pues tú ve, yo estoy contigo. Sí, tú habla, y es más, nada más préstame tu boca. Tú cállate y deja que yo hable. Sí, ya, exacto, tú cállate.
Bueno, hermano, hay que callar ¿de qué? Pues de lo malo, de hablar mentiras, de juzgar a los demás, de señalar, de engañar, de calumniar, de chismear. Y también, hermano, las groserías no deben de oírse ya. Entonces, pues si estás ahí de grosero, ve con Dios, dile, Señor, soy un zafio, soy corriente, estudié en la taberna, mi papá, bueno, es que muchos, ¿quién les enseñó? Mi papá decía todo el día groserías, mi mamá también. Ok, hermano. Sí, pero yo no le hago daño a mi hijo. Yo no le hago daño a mis hijos, hermano. Muy bien. Fíjate, 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes incredulidad. Dice corazón malo de incredulidad. Bueno, el corazón es malo. ¿Y de qué es incrédulo? Es incrédulo. Entonces, en este caso sí lo podemos ver en el corazón, porque el corazón incrédulo, perverso y engañoso es el que no te permite creer en el verdadero Yeshua. A lo mejor en los falsos Jesús que hay en el cristianismo, sí. Pero ahí no adoran a Jesús. Están adorando a Satanás, que se hace pasar por Jesús. Porque si realmente adoraran a Jesús, pues veríamos los frutos de Jesús en ellos. Sin embargo, no se ven. Puros exaltados, hipócritas, que se la pasan juzgando a los demás, nicolaísmo, balamismo y jezabelismo. Eso es lo que hay en esas iglesias de miseria, hermano. Exhibicionismo. Claro, exhibicionismo. Ok, hermano, sí, así es. Bueno, hermano, perfecto. Entonces, mirad, hermanos, que no haya entre vosotros incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto ya en el caso de los que están andando con Dios, ¿verdad? Entonces queda claro que sí puede. Claro que sí, la incredulidad sigue siendo uno de los demonios centrales o más fuertes con los que estamos luchando. Ok, para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Bueno, ¿qué es lo que está tratando de endurecer Satanás? Tu alma, para que no creas. Exacto, no tu corazón ya es de Satanás. Está tratando de endurecer tu alma. ¿Para qué? Para que no creas. Así es, perfecto, hermano. Así es, porque somos hechos participantes del Mesías con tal de que retengamos firme hasta el fin, el que persevera hasta el fin, que puede ser hoy. Así sí podemos trabajar, ¿verdad? Si me dicen que el fin es en 30 años, no puedo. No, es demasiado cansado esperar 30 años. Pero si sé que hoy me puedo ir, así sí puedo trabajar. ¿Y tú también? Perfecto, hermano. Porque somos hechos participantes, ¿verdad? ¿De qué nos da? De la gracia. Así es, hermano, de su gracia y de su naturaleza, dice en Pedro, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Bueno, pues este versículo destruye lo de salvo siempre salvo. Aquí dice que con tal de que retengamos hasta el fin, quiere decir que no somos salvos siempre salvos. Entre tanto que se dice, como hoy te lo está diciendo Dios, si oyeres hoy su voz, ¿la voz de quién? Así es, la palabra de Dios, las promesas de Dios, no permitas que Satanás endurezca tu alma. Y vuelve al ejemplo de Israel. ¿Quiénes fueron los que habiendo escuchado le provocaron? Israel. Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Todo Israel salió. Bueno, uno que otro se quedó, ¿verdad? Pues tenían el negocio ahí, ¿para qué nos vamos? Yo me quedo mejor en la cárcel, como muchos que prefieren estar en la cárcel del pecado, y literalmente, ¿crees que todos los que están en la cárcel quieren salir de la cárcel? No, hermano, porque ahí está arreglado el problema económico. Ok, hermano. Perfecto, sí, son movimientos, claro que sí, hermano. Entonces, ¿con quién estuvo irritado? Sino con todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? Y vamos a llegar al meollo. ¿Por qué causa? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Así es, a los incrédulos nada más, sino a aquellos que desobedecieron por incredulidad. Y aquí lo resume el 19, y vemos que no pudieron entrar en el reposo de Dios y en la tierra prometida por causa o a causa de su incredulidad. Nada más. Entonces, hablando del reposo, hoy quiere darte Dios reposo. Reposo en tu alma, paz, ya. Vendaje divino. Pero la incredulidad es más fuerte y así no vas a entrar en el reposo. Y el Espíritu Santo no va a entrar en ti mientras tú no eches fuera a la incredulidad y le digas al Señor, ayuda a mi incredulidad, soy un incrédulo. Ayúdame a creer en ti. Eso sí que es saber orar. Ok, y finalmente Apocalipsis 21:8, se cumplió la hora. ¡Qué barbaridad! 1:10. Para que veas que esto de ser incrédulo no es poca cosa. 21:8. Pero los cobardes, hablando de cobardía, ¿hay alguno aquí que no sea cobarde? Todos, ¿verdad? Yo sí soy cobarde. Claro, claro que sí, pero el principio es reconocer. Perfecto. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, obviamente sabemos por revelación que estos son los cainitas. Pero sin Dios todos somos cobardes, incrédulos, abominables, homicidas también, ¿verdad? Así es, hermano. Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, que son los cainitas, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, a donde el gusano nunca muere, que es la segunda muerte. Segunda muerte, hermano, es el lago de fuego y azufre. Es la separación total y definitiva del alma con Dios. Hoy todavía hay chance de que seas reconectado con Dios. Reconectado por medio del Mesías. Pero saliendo de este cuerpo ya no hay chance, porque es mentira que hay purgatorio. Es necesario morir una vez y después de esto el juicio. Bueno, y ya llegó Marcela para dar gracias a Jesús.